Imagina una formación de guerreros que no solo lucha, sino que lo hace con un propósito que trasciende la simple conquista. Vestidos con pieles de jaguar, plumas de águila y armaduras de algodón, marchan al sonido de tambores que resuenan como el latido de un dios enfurecido. Pero, ¿qué pensarías si te dijera que el verdadero terror no estaba en sus armas, sino en el significado detrás de sus ataques? Hoy vamos a desentrañar la máquina de guerra azteca, una historia de disciplina, honor y una visión del universo que aterrorizaba a sus enemigos. Prepárense, porque la historia es mucho más profunda de lo que parece. El origen del guerrero y la guerra florida. Para entender el poder del ejército azteca, primero hay que entender su origen. Los mexicas, como se autodenominaban, eran un pueblo guerrero por naturaleza. Su dios patrono, Huitzilopochtli, era el dios del sol y de la guerra, y les había prometido un destino glorioso si lo honraban con valentía en la batalla. Desde la cuna, el destino de un niño mexica estaba ligado a la guerra. Los niños, al nacer, tenían sus ombligos enterrados en el campo de batalla, un acto simbólico que los unía a su destino militar. A medida que crecían, los niños eran educados en la disciplina y las artes de la guerra en el Telpochcali, la escuela de jóvenes. Aquí, aprendían a manejar armas, a marchar y a resistir el dolor. No se les trataba como simples niños, se les trataba como futuros guerreros, con responsabilidades. La educación no era solo física, también se les inculcaba un profundo sentido de lealtad al Calpulli, la unidad social a la que pertenecían. Pero el ejército azteca no era solo una fuerza de conquista. También tenía un propósito religioso. Los mexicas creían que el sol necesitaba ser alimentado con la energía vital de la vida para que el universo no se colapsara. Y esa energía se obtenía en la batalla, en la captura de prisioneros para rituales. A esta guerra, con un propósito tan profundo, se la conocía como Xochillahuitl o la Guerra Florida. Pero, ¿era la Guerra Florida la única forma de guerra que conocían los mexicas? ¿Cómo una sociedad que tenía un propósito tan espiritual en la guerra podía aterrorizar a sus enemigos? ¿Podría ser que la victoria no era lo que buscaban? Esa es la pregunta que vamos a explorar. Para los mexicas, la guerra no era solo para obtener tributos o expandir el territorio. Era un acto de fe. Los guerreros no solo luchaban por el Tlatoani, el emperador, sino que luchaban por el sol mismo. Y su valentía en la batalla era la forma de honrar a sus dioses y de asegurar la supervivencia del mundo. Este profundo significado de la guerra era el secreto detrás de su poder. Sus enemigos no solo se enfrentaban a un ejército disciplinado, sino a una fuerza de la naturaleza, a guerreros que creían que su destino era morir para que el sol viviera. Y esta convicción era lo que los hacía tan temibles. El honor del captor y la tristeza del choque. El ejército azteca no era una masa de soldados sin rostro. Era una máquina perfectamente organizada, con una jerarquía estricta que se basaba en el mérito, no en el nacimiento. La forma de ascender en esta sociedad militar era clara, capturando enemigos en el campo de batalla. Un joven que lograba capturar a su primer prisionero era reconocido, pero la verdadera gloria llegaba al capturar a más. La cantidad de prisioneros determinaba tu rango, tu armadura y tu lugar en la historia. Los guerreros más respetados, los Cupilli, guerreros águila, y Ocelopilli, guerreros jaguar, eran aquellos que habían capturado a varios enemigos, ganándose el derecho a usar las vestimentas de élite que los distinguían. Su rango no era un privilegio, era una recompensa por su valentía. La guerra mexica era, en esencia, una cacería de guerreros. Sus armas estaban diseñadas para este propósito. La famosa macuahuitl, una especie de espada de madera con filos de obsidiana, no estaba hecha para cortar limpiamente. Sus filos afilados podían causar heridas graves, pero su diseño con los fragmentos de obsidiana incrustados en la madera estaba optimizado para inmovilizar y aturdir a un enemigo. No para acabar con su vida de inmediato. El atlatl, o lanzador de dardos, y el tematlatl, un tipo de honda, también buscaban este objetivo. La meta principal era herir lo suficiente para poder capturar al enemigo con vida. Es un dato curioso que nos revela mucho sobre su mentalidad. La captura era una muestra de habilidad y fuerza, un trofeo de mayor valor que la simple muerte de un adversario. Y este detalle, tan fundamental en su visión de la guerra, sería un factor decisivo en su historia. Pero aquí es donde la historia se vuelve un poco más oscura y nos genera un toque de tristeza.
El objetivo de capturar, tan sagrado y honorable para los mexicas, se encontró con un enemigo con una mentalidad completamente diferente, los españoles. Para un guerrero europeo, la victoria se medía en la aniquilación del enemigo. Para ellos, un enemigo inmovilizado pero aún vivo era un peligro potencial. Los guerreros mexicas, a pesar de su valentía y su disciplina, se encontraban en una posición de desventaja ideológica. Su entrenamiento, su filosofía y sus armas estaban orientadas a un tipo de combate que los españoles no entendían ni respetaban. Esto nos lleva a un sentimiento de injusticia. ¿Cómo es posible que un ejército tan bien organizado y tan valiente, con un sistema de mérito tan claro, pudiera ser superado tan rápidamente? La respuesta no está solo en el acero español o en sus arcabuces. La respuesta está en la propia naturaleza de la guerra azteca. Su visión de la guerra, con un propósito tan profundo y ritual, era su mayor fortaleza y, a la vez, su mayor debilidad. Sus enemigos se enfrentaban a ellos con la intención de acabar con sus vidas, mientras que ellos, en muchos casos, seguían buscando la captura. Este choque de visiones, de la guerra como ritual sagrado contra la guerra como aniquilación total, es una de las tragedias menos contadas de la conquista. El verdadero terror que los mexicas inspiraban a sus enemigos no era solo la fuerza de sus armas, sino la convicción de su fe. Sus adversarios sabían que, si caían en sus manos, su destino no era la muerte en el campo de batalla, sino algo que, para ellos, era aún peor, la ofrenda a los dioses mexicas. La guerra era, para ellos, la forma de mantener el universo en orden. Pero, se dieron cuenta, demasiado tarde, de que su visión de la guerra era una que no podían sostener contra un enemigo que no compartía su fe. Esa es la pregunta que vamos a responder en la última parte del video, donde desvelaremos el clímax de esta historia. El propósito de la guerra. Aquí llegamos a la parte más crucial de nuestra historia y a la respuesta a nuestra pregunta inicial. El verdadero objetivo de la guerra azteca no era la aniquilación del enemigo, era la captura. Y el terror que inspiraban no era por el simple temor a morir en el campo de batalla, sino por la posibilidad de ser capturado y ofrendado a los dioses. La victoria no era solo ganar, era alimentar al sol. Por eso, su máquina de guerra no era una máquina de destrucción, sino una máquina de ofrenda. Un guerrero que capturaba a un enemigo era más honrado que uno que lo mataba, porque había cumplido el propósito sagrado de su existencia. El honor estaba en la captura, no en la matanza. El secreto detrás del terror que inspiraban no era la fuerza de sus armas, sino la convicción de su fe. Sus enemigos sabían que si caían en manos de los mexicas, su destino era ser una parte crucial de los rituales. Su propia existencia se transformaría en una ofrenda a los dioses, y esta idea era la que aterrorizaba a los pueblos que se enfrentaban al imperio. Pero este profundo significado de la guerra, que había sido su mayor fortaleza, se convirtió en su mayor debilidad. Cuando los españoles llegaron, se encontraron con un enemigo con una mentalidad completamente diferente. Para los guerreros españoles, la guerra no era un ritual, era un medio para un fin, la conquista, el oro y la imposición de una nueva fe. Su objetivo era la aniquilación del enemigo. Esto generó una disparidad en el campo de batalla que sería crucial. Mientras los guerreros mexicas buscaban la captura, los españoles buscaban la muerte. El choque de estas dos visiones de la guerra como ritual sagrado contra la guerra como aniquilación total, es una de las tragedias menos contadas de la conquista y, sin duda, un factor clave en la caída del imperio. El ejército azteca, a pesar de su valentía, su disciplina y su profunda convicción, no estaba preparado para un enemigo que no compartía su visión del universo. La tecnología militar de los españoles, con sus espadas de acero y sus arcabuces, era una parte de la ecuación. Pero la otra parte, la más importante, era la visión de la guerra. Y el choque de estas dos visiones del mundo es la razón por la que la caída de Tenochtitlán fue tan rápida. Ahora lo entendemos todo. La máquina de guerra azteca no era una máquina de destrucción en el sentido europeo. Era un sistema sofisticado, perfectamente adaptado a su cosmovisión y a sus objetivos. Era una máquina de fe, una máquina de ritual, y una máquina de supervivencia. Los guerreros mexicas no luchaban solo por el Tlatoani, sino por el sol mismo. Y su valentía en la batalla era la forma de honrar a sus dioses y de asegurar la supervivencia del mundo. La historia de la máquina de guerra azteca nos enseña que la guerra no tiene una sola forma.
Nos obliga a cuestionar nuestras propias ideas sobre la guerra y a mirar las culturas a través de sus propios ojos. Los mexicas no eran una civilización bárbara, eran una civilización que entendía la guerra como una parte fundamental del universo, una danza entre la vida y la muerte. Y un sacrificio necesario para que el mundo siguiera su curso. Su legado de valentía, de disciplina y de profunda convicción es un recordatorio de que cada cultura tiene su propia forma de enfrentar los desafíos. ¿Qué otros aspectos de la tecnología o la filosofía de las civilizaciones antiguas crees que han sido malinterpretados o ignorados por la falta de un contexto cultural? Déjanos tus comentarios.